Permítame que mis primeras palabras sean de apoyo y solidaridad con mis compañeros Ignacio Garriga y Rocío de Mer por el ataque sufrido ayer en el Raval de Barcelona por las hordas totalitarias del independentismo y la extrema izquierda. Ahora sí, nos trae el acuerdo alcanzado por el Gobierno con Europa para la utilización de esos 21.300 millones que he hablado para financiar los costes del ERTE y de la prestación para autónomos, como usted ha dicho, denominado SURE, y que no es más que otro salvavidas que España necesita ante la precaria situación de las arcas públicas. La Comisión anuncia que el endeudamiento de los Estados miembros peticionarios por SURE será de bajo coste, pero ningún precepto del Reglamento 2020/672, ni siquiera por remisión al Reglamento del Euratom 2018/1046, dispone que los tipos de interés por los préstamos SURE a los Estados miembros sean inferiores a los de los préstamos sostenidos por la Unión Europea en el mercado. ¿Hay alguna estimación de la Comisión o del Gobierno español sobre cuánto serán inferiores los tipos de interés que paguen los Estados miembros a la Unión Europea al hacer uso de SURE a los que pague la Unión Europea al financiarse en el mercado de capitales? O lo que es lo mismo, ¿hay alguna estimación de mutualización por la Unión Europea a través del SURE representada por esa diferencia de tipos de interés? Y como han comentado otros diputados, ¿por qué no han acudido al MEDE? ¿Lo van a hacer? ¿Se guardan el comodín del MEDE por si acaso? El director del MEDE, Klaus Regling, una de las principales razones que él dice a favor del uso del MEDE es que representaría un ahorro. Él cifra en unos 2.000 millones de ahorro de España durante 10 años. Incluso hasta el exprimer ministro italiano y presidente de la Comisión Europea, Romano Prodi, cree que Italia y España no pueden permitirse no utilizar unos fondos que son más baratos de lo que obtendrán en los mercados. Pero la realidad, señora ministra, es que España está en la UCI. Tiene el diagnóstico de encefalograma plano, muy plano, y la nefasta gestión de este Gobierno social comunista nos está trayendo más ruina y más miseria. Desde aquellas palabras de Fernando Simón que todos recuerdan, el descoordinador de emergencias de sanidad que dijo: España no va a tener como mucho más allá de algún caso diagnosticado, pasando por las palabras de la ministra Calvo antes de la celebración del 8M, en las que le iba la vida en ello el acudir o no, o las de la ministra Irene Montero con el famoso jotía, no lo voy a decir, reconociendo la relación entre el 8M y el coronavirus. Y resulta que un informe de FDA refleja que si el confinamiento en España se hubiera producido una semana antes del 14 de marzo y no se hubiera celebrado el 8M, se habría evitado un 62% de casos menos, con la implicación directa que hubiera tenido en la economía y no digamos en los muertos. Esta es la realidad, señora ministra, y ni una sola dimisión. Su agenda ideológica y cultural por encima de los intereses de los españoles. Y España está al borde del precipicio con este Gobierno. Ahora hemos conocido los datos que muestran su nefasta gestión. España, en su punto álgido, justo antes del coronavirus, contaba con 19,3 millones de empleados. En su punto mínimo, en abril, se perdió 1 millón de empleos. Y los datos actuales señalan que el paro vuelve a subir. Pero ustedes dicen que se han recuperado 200.000 empleos. Eso quiere decir que no se ha recuperado el 80% de los empleos destruidos. Solo 1 de cada 5 empleos que se destruyeron se han podido recuperar, teniendo en cuenta, además, que hay 900.000 personas en situación de ERTE. Desde Felipe González, con su frase de OTAN de entrada no, al España va bien de Aznar, pasando por los brotes verdes de Zapatero, o dije que bajaría los impuestos y los estoy subiendo de Rajoy, y hasta la frase lapidaria de Sánchez en el mes de mayo: lo más duro ha pasado, lo más difícil ha quedado atrás. Son 40 años de bipartidismo que demuestran que ni España iba bien, ni había brotes verdes, ni lo peor ha pasado. Porque demuestran que durante esta alternancia en los distintos gobiernos las cosas no se hicieron bien, porque una economía que depende tanto del turismo y del sector servicios y tiene una influencia importante en su PIB, en procesos como el que estamos pasando de pandemia, supone una dependencia demasiado alta para nuestra economía. El no haber afrontado en su momento reformas estructurales importantes y haber apostado por un modelo más industrial y tecnológico, el clientelismo, los gastos superfluos del Estado y la gestión criminal de este Gobierno nos ha llevado, entre otras cosas, a ser el país de Europa, por detrás del Reino Unido,
que más se contrajo, como usted ha dicho hoy, en un 18,5% del PIB. Pero es que además del SURE, este pasado lunes comparecía la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que nos traía el acuerdo alcanzado por el Gobierno con la Federación Española de Municipios y Provincias para usar el dinero por el Gobierno del superávit de los ayuntamientos y encima lo han presentado como un acuerdo bueno para ambas partes. Y lo que denota es que el Estado no tiene dinero, porque la ayuda europea de 140.000 millones, que no llegará hasta 2021, fue adornada con aplausos, saltándose las normas del aforo de la Cámara, siendo otro ejercicio más de vanidad y complacencia de este Ejecutivo. Y además me llega ahora por parte de empresarios que se están denegando los aplazamientos solicitados en mayo de los modelos de IVA e IRPF, habiéndose acogido al aplazamiento especial del COVID-19 que se pagaba en noviembre, sin superar el límite de los 30.000 euros, simplemente por motivos espurios. Señora Calviño, no tienen dinero y quienes van a pagar su nefasta gestión son las pequeñas y medianas empresas, como siempre. Y ahora, en agosto, 174.000 contagios más, un 344% más que en julio. Y el señor Sánchez dice que ha habido un relajamiento por parte de la ciudadanía de los niveles de protección y emergencia sanitaria. Y lo que sí ha habido por parte del Gobierno, de la miseria y la mentira criminal, son más muertos, más ruina, más inmigración y más inseguridad.